Hacemos contacto en Nueva York con Carlos Lauría, coordinador del Programa de las Américas del Comité para la Protección de Periodistas. Señor Lauría, buenas noches. Gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Bienvenido. Muy buenas noches y aprovecho de saludar a toda la audiencia en América Latina y Estados Unidos. Ya se cumplen 7 meses del canal NTN 24 censurado en las cableoperadoras de Venezuela por, según Nicolás Maduro, según afirmó en su momento, fue una decisión de Estado. Ahora las plataformas web fueron completamente bloqueadas. ¿Qué interpretar de hechos como estos para la libertad de expresión e información de todos los venezolanos? Evidentemente esto, digamos, refleja la situación que se vive y las restricciones que ocurren en términos de posibilidad de emitir voces distintas, voces opuestas a las del gobierno del presidente Nicolás Maduro. 7 meses de NTN fuera del aire, por lo que no sorprende que en esta etapa, digamos, cuando el gobierno, no satisfecho con reprimir las pocas voces críticas que quedan en Venezuela, ahora remete también no solo contra los medios extranjeros, sino también contra las páginas web que emiten información y proporcionan información sobre la situación que se vive en Venezuela. Evidentemente se trata de un deterioro muy pero muy marcado de libertades fundamentales, de derechos humanos fundamentales, y hacemos un llamado nuevamente a las autoridades del gobierno de Maduro, no solo de restaurar la señal de NTN24 de forma inmediata, sino de dejar de bloquear las páginas web y abandonar estos intentos de censuras de fuentes de noticias, fuentes informativas que contradicen la narrativa oficial, ¿no? Y garantizar que los venezolanos puedan acceder a información vital, información de claro interés público sobre lo que está ocurriendo en el país. Así las cosas, podría pensarse entonces que en Venezuela van a ser cerrados todos los portales independientes y alternativos que surjan como medios de comunicación con opiniones distintas a las del régimen. ¿Puede llegar el cerco a los medios en Venezuela a ser total como sucede en Cuba? Es muy difícil pensar eso, porque aún en Cuba, bajo el gobierno de Raúl Castro, con todas las restricciones de un Estado que controla todos los medios y que castiga hasta con penas de cárcel cualquier tipo de periodismo crítico e independiente, ha emergido en los últimos años una comunidad de blogueros que, desafiando cuestiones legales, económicas y técnicas, están dando a conocer las cosas que la prensa oficial decide ignorar, ¿no? Y a través de las redes sociales, Twitter, a través de blogs y de nuevos medios, por ejemplo, Joanny Sánchez, que es la más importante, tal vez, personalidad de esa comunidad de blogueros, ha, digamos, dado a conocer muchas de las cosas que ocurren en Cuba. Entonces es muy difícil que esto, digamos, pueda ocurrir en Venezuela, ¿no? Si bien, obviamente, este tema del bloqueo de las páginas web es un tema problemático, digamos, las redes sociales, la internet, las nuevas tecnologías van a representar un desafío muy grande y están representando, sí, una oportunidad para que periodistas que no tienen la oportunidad de hacerlo en otros medios de comunicación y que tienen visiones distintas al gobierno, puedan expresarse, puedan escribir, puedan participar, ¿verdad? Para que se agranden, se ensanchen espacios de libertad de expresión que hoy se han visto y se ven drásticamente reducidos. Y mientras esto pasa con los medios internacionales, con los medios nacionales también hay denuncias de restricciones a la libertad de expresión. Varios periódicos venezolanos han denunciado la falta de papel para imprimir. Hay rotativos que salieron de circulación por este motivo. De otros solo queda ya la versión digital. Asimismo, la reciente compra de 2 grandes medios de comunicación que eran independientes del chavismo. Es el caso del canal de televisión Globovisión, que tras su venta cambió su línea editorial, y ahora el Universal de Caracas. Señor Lauría, ¿se cerraron las ventanas de información para los venezolanos?
Se están cerrando posibilidades de acceder a voces diversas, a un pluralismo que permita escuchar, digamos, críticas, que permita escuchar voces opuestas al gobierno. Si bien algunos noticieros en la televisión privada transmiten pasajes de protestas, de vez en cuando emiten información con algunas entrevistas de figuras de la oposición, la realidad es que existe un conglomerado de medios pro-gubernamentales, no se pueden llamar estatales porque, digamos, no están fomentando ni transmitiendo información para todos los venezolanos, sino que con un claro sesgo pro-gubernamental, ¿verdad? Sumado a lo que usted marcaba de restricción de espacios críticos, ¿verdad? Con primero, hace años ya, la salida del aire de RCTV, luego la compra de Globovisión y el claro cambio, drástico cambio de la línea editorial, en fin, todas cuestiones que tienen que ver con, además, una intolerancia cada vez más marcada a la crítica, a la opinión disidente, que marca obviamente la dificultad que hoy tienen periodistas independientes en expresar voces críticas, ¿no? Y esto no solo va en perjuicio de los periodistas y del gremio periodístico, sino también de la posibilidad de que los venezolanos en su conjunto se vean informados sobre los muchísimos problemas que vive actualmente el país, con una crisis económica cada vez más profunda, con violencia generalizada, ¿no? Con un aumento del crimen muy importante, con crisis en las cárceles, en fin, una serie de temas y cuestiones que afectan la vida diaria de miles de venezolanos y a los que la sociedad no tiene posibilidad de acceder en forma plural, en forma diversa, porque cada vez se restringe más el espacio para las voces críticas. Ahora, señor Lauría, este tipo de decisiones del chavismo están dejando en evidencia que el régimen de Nicolás Maduro puede por la fuerza obligar a los venezolanos a tener una sola versión de los hechos, una sola opinión de lo que sucede en territorio venezolano. Está claro que el debate sobre temas de interés público, aun cuando sea un debate agresivo, un debate encendido, ¿verdad?, con opiniones opuestas, es uno de los pilares del sistema democrático. Por eso llama la atención esta actitud claramente antidemocrática del gobierno del presidente Nicolás Maduro de falta, ¿no?, de falta de tolerancia ante aquellas voces disidentes que se expresan en forma crítica sobre los distintos problemas que vive el país. Le agradecemos a Carlos Lauría, coordinador del Programa de las Américas del Comité para la Protección de Periodistas. Muy amable, gracias por su tiempo para NTN 24. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta muy pronto. Una muy buena noche.